pasaron los 5. ¿Sí? Listo. Ok. Seguimos. El rol del laboratorio en el diagnóstico de las infecciones urinarias altas y bajas. Vamos a ver la otra parte del papel del laboratorio en el diagnóstico de estas infecciones urinarias. La infección del tracto urinario está pues definida como la invasión, primero, la multiplicación y la colonización tanto del parénquima renal como de sus vías de excreción, vale decir uréter, vejiga y uretra, por microorganismos patógenos. Esta infección de tracto urinario se le dice también infección alta o infección baja, se puede clasificar así. Cuando hablamos de infecciones urinarias bajas, cuando comprometen uretra y comprometen vejiga. Y cuando hablamos de infecciones altas, cuando comprometen el uréter y comprometen el riñón. ¿Cuál es más frecuente? Las bajas. ¿Por qué? Porque generalmente se tratan cuando todavía es una infección de tracto urinario bajo. Además, es importante el papel que juegan los esfínteres del uretra, que impiden el flujo de la orina hacia arriba. O sea, la orina baja, se almacena en la vejiga y no regresa, no hay reflujo vesicoureteral. Ese es un factor importante para controlar la infección y que no siga subiendo, porque la infección en principio es ascendente. Las infecciones de tracto urinario tienen un origen monobacteriano, vale decir, es una sola bacteria la causante, y en el 85% de casos, esa bacteria es la Escherichia coli. ¿En qué casos puede ser más de una bacteria? Las llamadas infecciones polimicrobianas, en pacientes que utilizan sonda, por ejemplo, por diferentes causas, porque están operados, porque tienen vejiga neurogénica, tienen problemas en la médula espinal. En esos pacientes puede haber infecciones por varios microbios, por varios tipos, en polimicrobianos se llama. Otra consideración importante es que en pacientes diabéticos, en pacientes inmunodeprimidos o que están recibiendo tratamiento con antibióticos, suele aislarse cándida. Cándida es un hongo, una levadura, que está presente pues en pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión. Los diabéticos son inmunodeprimidos. Pacientes que realizan tratamientos con larga data también se inmunodeprimen. Entonces en ellos suele encontrarse cándida como agente causal de la infección urinaria. Ahora bien, las infecciones urinarias pueden tener origen endógeno o pueden tener origen exógeno. ¿Qué significa esto? El origen endógeno de una infección tiene que ver cuando el microorganismo causal procede del mismo cuerpo. O sea, una bacteria de mi cuerpo me está produciendo una infección. Eso se llama infección endógena. Y se llama exógeno cuando la bacteria proviene de otro lado. Alguien más me contagió, por ejemplo. O cogí la bacteria o el bicho, el microorganismo, en algún otro lado. Eso es exógeno. ¿Y por qué decimos que las infecciones del tracto urinario son endógenas? Miren la zona genital de la mujer. Esto sucede sobre todo en las mujeres. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las damas que en los varones. Y sobre todo en todas las etapas de la vida. En el varón es frecuente en los muy chiquititos, muy bebitos, o en los muy viejitos. En el caso de la dama, el introito vaginal, que es donde da la desembocadura de la uretra, tiene pues una cercanía por la zona perineal con el ano. Entonces la terminación del tracto digestivo está cercana a la vulva en la mujer y al introito vaginal. Esa cercanía anatómica permite que algunas bacterias que se ubican en el tracto digestivo puedan viajar a través de la piel, de hecho lo hacen así, y puedan ingresar por el tracto urinario
y producir enfermedad. Recordemos que están cambiando de lugar, no están en su mismo sitio. ¿Qué factores favorecen que esto se produzca? Por ejemplo, el uso de ropas ajustadas, sobre todo el uso de ropa sintética. Al haber mayor sudor, mayor cantidad de sudor, ¿no? Son mujeres que usan pantalón, sobre todo hoy en día, es más frecuente que este tránsito de bacterias desde el tracto digestivo siga pues hasta la parte genital. En el caso del varón, ¿cuándo es frecuente? Cuando usa pañal, por ejemplo. Sucede lo mismo, ¿no? Las heces contaminan el pañal y esto contamina el meato urinario y por ahí ingresa. Y el otro es cuando tiene problemas prostáticos. ¿Por qué? Porque la próstata pues actúa como una válvula que no deja salir la orina y la orina es un caldo de cultivo para los microbios también. Así que esas son dos de las consideraciones que se tienen en cuenta para poder dilucidar los orígenes de la infección urinaria. En cuanto a la etiología, la Escherichia coli es causante pues, de casi todos los casos bacterianos. Casi todos son por Escherichia coli. No cualquiera, sino la Escherichia coli uropatógena. Vamos a escribirlo acá. Esta bacteria, Escherichia coli uropatógena, Escherichia coli uropatógena, tiene algunas propiedades. Por ejemplo, expresa algunas adhesinas, tiene algunos pilis que se van a unir justamente a moléculas presentes en el epitelio del tracto urinario. Por eso se dice uropatógeno. O sea, esta Escherichia coli está especializada en producir enfermedad en el tracto urinario. No es la única. Hay otros tipos de bacterias, como por ejemplo el Enterobacter. El Enterobacter es una bacteria gram negativa de la familia de las enterobacterias, igual que la Escherichia, el Proteus, la Klebsiella, los tres de la misma familia, la Escherichia coli, todos enterobacterias, la Pseudomonas aeruginosa, la pseudomona que también es un bacilo gram negativo, pero en este caso es un no fermentador, también produce infecciones urinarias, el Staphylococcus saprophyticus, el aureus también, pero el saprophyticus sobre todo. El Staphylococcus saprophyticus es un coco gram positivo que se encuentra en la piel del prepucio de los varones. En el surco balano prepucial también se encuentra Staphylococcus saprophyticus. Y a partir de allí infecta a la dama, sobre todo cuando hay relaciones sexuales. Entonces este agente causal, este estafilococo, es conocido por causar una enfermedad que antiguamente se llamaba la cistitis de la luna de miel, se le decía. ¿Por qué? Porque las mujeres recién casadas pues, debutaban con problemas de cistitis y era justamente porque esta bacteria del esposo era la que podía producirle pues infección. Y el otro es el Enterococcus fecalis. El Enterococcus fecalis es una bacteria que se encuentra en las heces también, o sea, se considera de origen endógeno. Ahora, de todas estas mencionadas, ¿cuántas se encuentran en las heces como endógenas? La Escherichia, el Enterobacter, el Proteus, la Klebsiella, la Pseudomonas inclusive y el Enterococo son bacterias que se encuentran en las heces del humano. Solo el estáfilo se encuentra no en las heces sino en la piel del prepucio. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene cuando una bacteria cambia de sitio, porque todas estas en el intestino no producen nada, no producen ni diarrea. Pero basta que cambien de lugar para que empiecen a producir enfermedad. Ahora, ¿cuál es el examen de elección para poder hacer el diagnóstico de laboratorio? El urocultivo,
definitivamente, el cultivo de la orina. Pero para eso yo necesito obtener una muestra y siempre se empieza con la parte preanalítica, ¿no? La solicitud de hidrocultivo. Ya sabemos qué datos van en la solicitud y hemos dicho que ahí en la solicitud nosotros vamos a anotar nombre del paciente, procedencia, datos clínicos de importancia, lo principal. La muestra que voy a llevar al laboratorio tiene que ser colectada en un frasco estéril. Son estos frascos que están aquí, parecen unos vasitos, ¿no? Con tapa roja. Y son estériles. ¿Por qué necesito una muestra estéril? Colectada en un frasco estéril, perdón. Porque la orina es un fluido corporal normalmente estéril. La orina en todo su proceso de formación es estéril. No es una orina contaminada. ¿Cuándo se contamina la orina? Cuando se infecta, uno. Dos, cuando sale de la vejiga y pasa por la uretra, sobre todo por el tercio distal de la uretra. Ahí se contamina la orina. ¿Por qué? Porque en el tercio distal de la uretra, tanto del varón como de la dama, existe microbiota. Y esa microbiota contamina la orina. Entonces, pues vamos a ver por qué se requiere ciertas consideraciones para esta toma de muestra. Ahora, la muestra debe ser colectada en un frasco, en principio, estéril, para que no me malogre el, el, la detección, no me salga un falso positivo, un falso negativo. El traslado de la muestra al laboratorio debe ser en el plazo de 1 hora como máximo. Si eso no es posible, se puede refrigerar la orina a 4 grados, se coloca en la puerta del refrigerador por un tiempo máximo de 24 horas. Se prefiere que no, se prefiere directamente procesarlo. El hecho de dejarlo o guardarlo hace que la muestra se pueda malograr. Si se vive muy lejos, se recomienda que la muestra se tome pues, en el mismo hospital, ¿no? En el mismo centro de atención de salud. ¿Qué tipo de muestra se usa? Una muestra de orina. Una muestra de orina que puede ser obtenida de varias formas, por si acaso. Puede ser una muestra de orina por micción espontánea, vale decir la técnica de chorro medio. ¿Por qué le decimos chorro medio? Porque se recomienda que sea la primera orina de la mañana. La orina debe permanecer en vejiga por lo menos 3 o 4 horas y el único momento en que eso sucede es cuando dormimos. Por eso se recomienda la primera orina de la mañana. Luego, el paciente, sea varón o mujer, debe hacerse el aseo previo de la zona genital, solamente con agua, sin utilizar jabón. Se hace el aseo con agua y luego va a eliminar el primer chorro de orina hacia el inodoro. Ese primer chorro de orina lo que hace es arrastrar la microbiota hacia el exterior para evitar la contaminación. Y el segundo chorro o chorro del medio es el que se junta en el frasco de orina y eso es lo que se lleva al laboratorio. Estos frascos de orina tienen una capacidad entre 100 y 120 mililitros. Es la cantidad que se necesita para trabajar. En algunos pacientes no es posible obtener la muestra por micción espontánea. ¿Por qué? Por ejemplo, pueden ser pacientes que están inconscientes, pueden ser pacientes que tienen algún problema de obstrucción en la salida, por ejemplo, paciente prostático. ¿Qué hacemos en ese caso? Un procedimiento que se llama cateterismo vesical. ¿Qué significa eso? Sonda. Se le coloca una sonda al paciente y a través de esa sonda se extrae la muestra de orina. Un tercer procedimiento tiene que ver con la punción suprapúbica. ¿Qué es lo que están haciendo en este caso? Aquí, en lo que estoy señalando con rojo. Esta es una punción suprapúbica. ¿Qué significa eso? Se palpan 2 traveses de dedo por encima de la síntesis púbica y se introduce una aguja número 21 con una jeringa.
previa palpación del globo vesical, porque ahí está la vejiga hinchada. ¿En qué caso se usa? En los neonatos, por ejemplo. Los neonatos no vamos a poder hacerle miccionar un chorro medio. Así que ahí se necesita pues una muestra pronta y confiable. O sea, la punción suprapúbica es la que se utiliza. Y por último está aquel procedimiento en los pacientes que tienen sonda, que es lo que vemos aquí. Un paciente que tiene sonda, ¿qué cosa se hace? Bueno, se clampa la sonda y luego de clampada la sonda se obtiene recién la muestra previa punción. Existen unas bolsitas colectoras, que son estas que están acá. Las bolsitas colectoras que tienen un anillito de goma con un pega-pega y que se adaptan bastante bien tanto a las mujercitas como a los varoncitos lactantes. Esto se hace pues para evitar la punción suprapúbica, ¿no? Que es un procedimiento invasivo. En este caso se utilizan estas bolsitas colectoras, se llaman así. Vamos a escribirlo acá. Se llama bolsa colectora de orina. La venden en las farmacias y se utiliza pues para estos niñitos, ¿no? Para evitar el, el procedimiento de la punción suprapúbica. Las muestras, al igual que en el caso de las heces, deben obtenerse antes de iniciar tratamiento antibiótico. Siempre. Si no fuese así, tienen que tomarse nota del antibiótico que está tomando el paciente, o por lo menos esperar 72 horas después de haber tomado la última dosis. ¿Por qué hacemos eso? Para que no interfiera con los resultados. Una vez que tengo la muestra de orina, ¿qué cosa voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es trabajar la muestra haciendo un examen que es el examen del sedimento. Vale decir, la muestra de orina la voy a centrifugar. El sedimento, que es la parte que está quedando, donde están los elementos formes, lo voy a colocar al microscopio, que es lo que hemos hecho aquí en este caso, y luego voy a observar. ¿Qué observo? Observo leucocitos, acá, observando leucocitos. Estoy observando hematíes, H de hematíes, acá la L de leucocitos. Esta de aquí es una célula epitelial, una célula epitelial, una célula epitelial. Y esto de aquí es un cristal. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Un cálculo? Sí, es un cálculo. Es un cristal. Un cristal de oxalato de calcio, de esta forma. Y veo además unas estructuras chiquititas aquí, aquí y por aquí también. ¿Qué cosas son esos? Son gérmenes. O sea que esas pueden ser bacterias, sí, son gérmenes. Gérmenes. ¿Y cómo sé si esas gérmenes son bacterias? Voy a hacerlo en la tensiograma. Y ahí sí voy a observar. Recuerden que en este caso la orina debe ser estéril, no debería observar ninguna bacteria. Así que la tensiograma es utilísima. Voy a poder observar gram positivos o gram negativos. Y a partir de eso, de esa observación, voy a poder realizar mi flujograma de trabajo para saber en qué voy a sembrar mi muestra. Hay una prueba que se llama la prueba de los nitritos. La prueba de los nitritos es importante porque se hacen esas tiritas reactivas y me permite valorar pues de forma rápida la presencia de bacterias en la orina. ¿Y por qué la prueba de nitritos? Tanto Escherichia coli como Klebsiella, Proteus y Enterobacter son bacterias de la familia Enterobacteriaceae. Esas bacterias de esta familia Enterobacteriaceae se caracterizan por producir los nitratos a nitritos. Es decir, estas bacterias poseen en su composición una enzima que se llama nitrato reductasa. La nitrato reductasa reduce los nitratos a nitritos. Por lo tanto, si yo tengo nitritos en orina,
eso es un indicador indirecto de que hay bacterias en esa orina, sobre todo bacterias del tipo de las enterobacterias. Así que para eso utilizaré esta prueba de nitritos que, como ven, tiene muy buena especificidad, 100% de especificidad. Significa que si es positiva, pues me está trayendo a mí un dato importante. ¿Cuáles son las limitaciones de esta prueba de nitritos? Pacientes que usan diuréticos, por ejemplo, miccionan a cada rato o tienen la orina diluida, toman bastante agua. Las cantidades inadecuadas de nitratos en la dieta. Un paciente pues que le come parrilla todos los días, parrillada o carne roja, tiene un alto contenido de nitratos en la dieta, por lo tanto la prueba no puede salir por falso positivo. La presencia de algunos patógenos urinarios o uropatógenos que no producen la nitrato reductasa. ¿Quiénes? Los enterococos, los estáfilos, las pseudomonas, que no son enterobacterias, ellos no producen nitritos, por lo tanto la prueba va a salir negativa, pero no significa que no haya bacterias, sino que esta bacteria que hay no produce nitrato reductasa. Los recuentos bacterianos escasos, vamos a ver qué significa este número de 10.000, 100.000 unidades formadoras de colonia, y en el caso de las orinas que han sido remitidas al laboratorio luego de varias horas de permanecer a temperatura ambiente. Sin embargo, frente a la sospecha clínica de infección de tracto urinario, solicitar el urocultivo, aún con prueba de nitrito negativa. O sea, lo que va a mandar aquí es la sospecha clínica. ¿Y qué voy a hacer en el urocultivo? Bueno, voy a sembrar la orina en unas placas con medios de cultivo, pero no va a ser una siembra cualquiera, sino va a ser una siembra con asas llamadas calibradas. ¿Qué significa un asa calibrada? Significa un asa que tiene un volumen estándar, que puede ser 1 microlitro o puede ser 10 microlitros. El asa calibrada es un asa, imagínense que este es el asa, ¿no? Y acá en la puntita tiene un circulito que está acá, no se ve bien, pero está acá. Ese circulito contiene o 1 mililitro o 10 mililitros. ¿Por qué necesito esa cantidad de orina? Porque es la cantidad de orina que voy a usar para poder estandarizar mi medición. Yo voy a sembrarlo en un medio de cultivo y luego lo voy a identificar y le voy a hacer su antibiograma, porque de eso se trata. Entonces yo voy a sembrar, vean aquí cómo introduce el asa calibrada en la orina y luego hace una serie de trazos en las placas para poder sembrar lo que está buscando. Adicionalmente a eso, yo voy a poder sembrar mis muestras de orina dependiendo de cómo las obtuve. Por ejemplo, si se trata de la orina de chorro medio o de una orina obtenida de un catéter, debe sembrarse con el asa más chiquita, o sea, el asa de 1 microlitro. Y si estoy sembrando muestras de orina que han sido obtenidas por punción vesical, ahí sí puedo sembrar con el asa de 10 microlitros. ¿Y esto por qué? Porque mientras más chiquita sea el asa, más puro va a ser el cultivo que voy a necesitar obtener. Y luego de 18 o 24 horas de observación, de incubación, voy a observar el crecimiento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un agar donde las bacterias están creciendo. Aquí vemos otro donde las bacterias también están creciendo. Este es un agar macón, este es un agar sangre. Se utilizan las dos, ¿no?, para las siembras. Ahora, ¿por qué necesito sembrar una cantidad estándar? 1 microlitro, 5 microlitros, 10 microlitros de orina. Porque tengo que hacer una interpretación del urocultivo. Entonces, si mi muestra procede de punción suprapúbica, dado que esta orina no ha pasado por la uretra, la estoy sacando con una aguja antes de que salga de la vejiga siquiera, cualquier crecimiento de bacilos gram negativos se interpreta como positivo a la prueba.
¿Por qué cualquier crecimiento? Porque en la orina dijimos que es estéril, no debe haber nada. Y si crece algo, significa que eso es un patógeno. Por otro lado, las muestras obtenidas por cateterismo vesical se consideran positivas más allá de un conteo de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Mientras que para el caso de las orinas de mitad de emisión o de chorro medio, se considera un valor mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro para considerarlo positivo. Este numerito de 100 millones es nuestro número mágico que va a definir la presencia, perdón, la presencia de infecciones, porque este 100.000 es un 10 a la 5. El 10 a la 5, que es igual a 100.000, es un criterio de diagnóstico de infección urinaria en los pacientes. ¿Y qué voy a hacer después de que ya lo sembré y ya creció? Ya lo conté, ya sé cuántas colonias han crecido. Voy a continuar realizando la identificación bacteriana, porque no solamente me basta con contar las colonias que crecen, tengo que saber cómo se llama el agente causal. ¿Para qué? Para poderle dar tratamiento, para poder hacer el antibiograma. Así que habrán pruebas dirigidas a saber si se trata de Escherichia coli, si se trata de Klebsiella, si se trata de Salmonella o de algún otro uropatógeno. Y finalmente, para terminar mi trabajo analítico, voy a realizar mi antibiograma, porque si no, no estaría completa mi prueba, mi muestra, mi examen de urocultivo. Tengo que hacer mi antibiograma. Y ya sabemos qué se hacía con el antibiograma, ¿verdad? Teníamos un agar donde se colocaba la muestra de lo que había crecido y se colocaban también diferentes tipos de discos antibióticos buscando perfiles de sensibilidad y resistencia a través del método, en este caso, de discodifusión. Aquí hay un antibiótico que está inhibiendo el crecimiento de una determinada bacteria, eso se mide en un diámetro, se compara con unas tablas para la concentración del antibiótico y eso es lo que se reporta en el sistema para saber si le voy a dar a mi paciente y qué tipo de antibiótico le voy a dar. Por último, las causas de urocultivos falsos positivos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que mi urocultivo sea un falso positivo? Bueno, la primera es tomar la muestra sin usar la técnica de chorro medio. ¿Qué significa eso? Que el paciente no se lava o en vez de eliminar el primer chorro, ha juntado la muestra del primer chorro. Entonces lo más probable es que me salga pues un falso positivo. ¿Qué significa eso? Me va a salir positivo el cultivo, pero el paciente no tiene la enfermedad. Hay un contaminante metido en su orina. Segunda causa, la mala higiene. La mala higiene condiciona la contaminación de la muestra también. Tercero, contaminación con secreción vulvovaginal. En el caso de las damas que tienen, además de la infección urinaria, un descenso, la secreción vulvovaginal puede contaminar la orina tranquilamente. La presencia de heces en las muestras de lactantes, sobre todo en aquellos que usan pañal o no les han limpiado bien, también contamina la orina. El uso de un jabón contaminado. Contrariamente a lo que uno pensaría, en las barras de jabón también crecen bacterias. ¿Cómo que en la barra de jabón? Sí. Pseudomonas aeruginosa, la pseudomona, crece en las barras de jabón tocador. Crece. Hubiese sido interesante tener el laboratorio disponible. Hubiésemos hecho traer una barra de jabón de casa, anónima, de cualquiera, y la sembrábamos. Si hubiesen visto, crece. Pseudomonas tiene una serie de enzimas que inactivan a los jabones. Ella puede crecer en el jabón. No en el líquido, pero sí en el jabón sólido.
Así que el uso de jabones contaminados también es una causa de urocultivo falso positivo. El uso de recipientes no estériles. Se recomienda que el paciente utilice este tipo de recipiente, que es estéril, que tiene tapa roja y todo lo demás. Pero el paciente a veces lo lleva. ¿En qué? En frascos de mantequilla, en frascos de café, lo lleva en esos frascos de papillas, que él lo lava. O sea, está lavado, bien lavadito, claro, pero para lavarlo, esto no necesariamente utilizó pues detergente, puede haber contaminantes adentro, etcétera, ¿no? Y el último de las causas de falsos positivos es pues el, eh, las orinas que no se conservan de manera refrigerada. El paciente vive recontra lejos, se demora en el traslado y las orinas pueden llegar a contaminarse en ese trayecto. Por otro lado, están las causas de urocultivos falsos negativos. ¿Qué significa un falso negativo? Que el resultado sale negativo aun cuando el paciente no está negativo, sino que está positivo. ¿Y eso a qué se debe? Primero, a tratamiento antibiótico previo. Si el paciente toma antibiótico, lo más probable es que el antibiótico actúe sobre la bacteria y ya yo no la pueda ver, pues ¿qué va a crecer si ya la mató el antibiótico? Segundo, el arrastre de antisépticos utilizados en la higiene. Pacientes que usan jabones, ¿no?, pueden arrastrarlos y contaminar la orina con eso, inhibiendo el crecimiento de las bacterias que causan la enfermedad. Por lo tanto, eso es una causa de falso positivo. La obstrucción ureteral completa. ¿En qué casos hay obstrucción ureteral completa? Cuando hay anomalías del sistema pielocalicial o cuando hay litiasis, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser ahí falso negativo? Claro, la orina está obstruida. ¿Qué voy a recuperar? El agente causal si está tapado desde arriba. En otros casos, cuando hay lesiones renales localizadas y no comunicantes, son los que nosotros conocemos también como abscesos. Los abscesos renales. Los abscesos renales son causas de urocultivos falsos negativos, porque el absceso pues está encerrado, si no comunicamos con el exterior, ¿qué cosa voy a aislar? Orinas con pHs muy bajos o muy altos, por debajo de 5, por encima de 8 también son causas de falsos negativos. Generalmente esto es secundario a medicamentos, pacientes que toman medicamentos. Baja densidad urinaria asociada al consumo, a la polidipsia, consumo exagerado de agua. La presencia de microorganismos diferentes a los uropatógenos. Uropatógenos es aquí en confusión, diferentes a uropatógenos. Como cuáles, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. Mycobacterium tuberculosis puede crecer en un cultivo de orina, pero no lo va a hacer pues en 2 días. Recordemos que el Mycobacterium demora 8 semanas en crecer. ¿Se podría tomar urocultivo de un paciente con sonda? Claro, sí se puede. Sí se puede tomar de un paciente con sonda. Otra causa de falso negativo es la insuficiente retención de orina. Por eso se recomienda que tiene que estar por lo menos 4 horas. En algunos casos, cuando ese tiempo es menor, también es una causa de falso negativo porque no alcanza a concentrarse la orina de tal manera que no me sirve para un análisis clínico. Y por último, la ingesta de diuréticos o de grandes cantidades de líquido que lo que hacen es diluir la orina, ¿no? Causan poliuria, etc. Entonces, esa es otra causa de urocultivos falsos positivos. Y bien, eso es lo que quería compartir con ustedes con respecto a las prácticas de laboratorio para esta semana. Si tienen algún comentario o alguna duda, por favor, pueden activar su micro o pueden escribirlo también por el chat para darle contestación. Y esto, si quedase todavía alguna duda después de la clase, ya saben que o me escriben al correo o lo publican en el foro para poderlo contestar a través de la página de la universidad.
El examen va a ser por separado. El doctor Calderón va a conversar con ustedes el viernes para ver este tema del examen. ¿Ya? En principio vamos a tratar de que sea pues,